Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya imaginan el 31º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios en este domingo nos viene a través del libro del Deuteronomio, capítulo 6 del 1 al 6. Moisés habló al pueblo diciendo: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Queridos hermanos, esto es lo que el Señor nos está pidiendo en nuestro camino de vida cristiana. En primer lugar, amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero upealas y añandejina, esta es la segunda ley, Deuteronomos, es decir, la ley que nos hará vivir en plenitud lo que el Señor nos propone. Vivir en plenitud y hacer el camino de salvación. Por eso justamente dice, esto es lo que yo les ordeno que ustedes practiquen para que puedan, primero, entrar a la tierra prometida y luego para que puedan permanecer en ella. Queridos amigos, este es el camino de la vida espiritual que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida. Y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.